Muy bien, nuestro tema de hoy va a salir en la pantalla todos los versículos y palabras claves, así que si usted tiene hambre, prepare su corazón, prepare su mente para hablar de lo que vamos a hablar. Si usted en cualquier parte del mundo que viva, hay dos cosas que todo el mundo conoce o sabe de alguna forma. La pandemia con el virus, el COVID-19. You're going to see on the screen several verses and the topic for today, and you're going to be able to follow through there in your home. There are many topics that are being drawn today, which is the pandemic. Y también acerca de lo que conocemos, escuchamos como discriminación y racismo. And what is lately happening, which is discrimination and racism. El tema está en la pantalla, discriminación y racismo es rechazar a Dios. Discrimination and racism is rejecting God. Desde niño he escuchado que la discriminación y el racismo hacia otras personas son malos. Discrimination, as a young child, I've always known that discrimination against others is wrong. Lo escuché en mi casa, cuando era niño, lo escuché en la escuela, lo escuché en la universidad. I heard that at home, at school, and university. En mi país, en una universidad donde estuve, tomé cursos de ciencias políticas, de sociología, de leyes. In my country, I studied political science, biology, and law. Y muchas veces escuché ahí de la discriminación y el racismo como algo muy malo. And even there, I heard that racism was something really bad. Lo he escuchado en la iglesia. I have heard it in church. La mayoría de personas que vivimos en Estados Unidos, como en otros países, estamos muy relacionados a esas dos palabras, racismo y discriminación. The majority of us are very familiar with that word of discrimination and racism. Sin embargo, en estos días, orando a Dios, leyendo y meditando en su palabra, So lately, as I prayed and meditated in the word, me hacía esta pregunta: ¿por qué es mala la discriminación y el racismo? I asked myself this question: why is racism and discrimination bad? ¿Porque otras personas lo dicen? Because others say so? ¿Porque los canales noticieros lo dicen? Or because the news says it's wrong? ¿Porque las redes sociales lo dicen? Or because social media says it's bad? ¿Porque el mundo dice que es malo? Or because generally the world says it's bad? La verdad es que como iglesia tenemos el deber As a church, we are called to de poder responder a aquellas cosas que la palabra de Dios nos habla, como es el racismo y la discriminación. respond to things as this, like discrimination and racism. Nosotros podemos decir que Dios odia el racismo y que por eso nosotros lo odiamos también. We can say that God hates racism and discrimination, and so we do the same. Pero si usted es un creyente nacido nuevo en Cristo, yo le preguntaría o diría, ¿por qué lo dice? If you're a child born again, I ask you, why do you say so? Muchos padres en este tiempo, en medio de esta crisis con la pandemia a través del virus, Many parents, through this pandemic of the coronavirus, se han tenido que inventar cómo poder trabajo, casa, cuidado de niños, la escuela en casa. they've had to be creative to juggle family, school, children. Hay un acceso abierto hacia las redes sociales, a los teléfonos, computadoras desde niños pequeños. There's a very open access to social media, online, and the web for the children. Hoy día cualquier niño que tenga un teléfono en sus manos y pueda abrirlo y accesar a YouTube o Internet puede ver diferentes videos. Any child can easily access multiple types of videos. Y entre ellos puede encontrarse un video donde un hombre llamado George Floyd, And within that, they can find a video where a gentleman named George Floyd, de la raza negra, desarmado, an armed gentleman, esposado, handcuffed, sin resistirse al arresto de 3 o 4 oficiales de policía without resisting arrest from several police en la officers ciudad de Minneapolis. in the city of Minneapolis. Es puesto en una posición donde uno de ellos pone todo el peso de su cuerpo sobre su cuello. He's placed in a position where a police officer places his knee over his neck. Un video que dura aproximadamente 8 o 9 minutos donde se puede escuchar claramente los gritos de George Floyd diciendo no puedo respirar. It's a long video, about 8 minutes, where you can hear where he's crying out, "I cannot breathe." Y quiero que usted no se vaya a confundir. I don't want you to be Lo confused. hemos dicho más de una vez. I've said it multiple times. Apoyamos al Departamento de Policía de nuestra ciudad. We support the police department in our city. Conocemos a varios oficiales de policía. We know many police officers of our city. No podemos generalizar la conducta equivocada de todos ellos, We cannot generalize the conduct of all of them, pero tampoco podemos dejar de decir que a veces hay personas en posiciones en cargos públicos, but we can't say that there aren't people that are in public positions yendo más allá de ese uso de autoridad y poder. going further with that police power. Pero también hay del otro lado personas civiles But there, on the other side, there are civil people que cometen actos delictivos. that may commit some delinquent acts. En estos días, con todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, With this recently, con la muerte de George Floyd,
In the United States, Muchos se han olvidado de otras personas que han muerto también. with the death of George Floyd, they've forgotten that there have been other En deaths as estas well. 7, 8 días de todas estas protestas, manifestaciones, Throughout these protests and manifestations, aproximadamente de 14 a 18 personas han perdido la vida en esas protestas. there has been about 14 to 18 deaths. 2 o 3 agentes de policía, Police officers, hispanos, Hispanics, blancos, whites, mujeres, hombres, men and women, y casi nadie habla de ellos. and you haven't heard from them. Lo quiero decirles que como padre usted tiene que estar atento a qué pasaría si uno de sus niños ve uno de estos videos y le pregunta qué es esto. You have to be on the lookout, parent, if your child asks you what happened here. ¿Qué le decimos a nuestros niños que ve un video como este de George Floyd y otros más que hay en las redes sociales? What do we tell our child if they see a video such as that on social media? Como la iglesia de Cristo somos y debemos saber y sentir lo que la palabra de Dios dice. As men and women of God, we need to know what the Word of God says and feel it. Si algo es malo, ¿por qué es malo? If something is bad, why is it bad? En la epístola de Santiago, In the book of James, o la carta de Santiago, o el libro de Santiago, si le quiere llamar, and the letter or the book, however you want to call it, of James, Santiago era el hermano natural menor de Jesús. James was the young brother of Jesus. Desde el punto de vista humano era un medio hermano, In a human point of view, he was the half brother porque Santiago nació de José su padre y María su madre, because he was born under Jose and Mary. y Jesús nació de María, pero fue concebido por el Espíritu Santo en ella. He was half a brother, and Jesus was Maria's and conceived by God. El libro de Santiago o la carta de Santiago es un libro muy interesante, In the book of James, it's very interesting porque aparte de hablar de la conducta del cristiano, because besides of speaking to the conduct of the Christian, del capítulo 1 al capítulo 3 de Santiago, from chapter 1 to chapter 2, nos habla de las pruebas de la fe que Dios nos hace pasar. it speaks on the challenges that God allows us to go through. Nos dice del capítulo 1 al 3 que Dios prueba nuestra fe On chapter 1 to 3, he challenges our faith por medio de dificultades, por medio de adversidades. through trials and difficulties. En este libro es en el que Dios nos pide que nos gocemos en medio de las pruebas y las This is dificultades. the book where he speaks on rejoicing in the middle of trials. Pero yo quiero llamar su atención en el capítulo 2 del libro de I Santiago, want to call your attention to chapter 2. porque en los primeros 13 versículos del libro de Santiago, el capítulo 2, On chapter 2, in the first 13 verses, hay una prueba de la fe del creyente que casi nunca se habla o no se ve o no se entiende. there's a test on the faith of the Christian that's hardly spoken of. Y quiero aclararle a todos que Dios prueba, And I want to clarify that God tests, pero Dios nunca nos va a probar con lo malo o con la maldad. but he's never going to test us with evil or with what's bad. En estos primeros 13 versículos del capítulo 2, On these first 13 verses on chapter 2, la prueba que podemos ver the test that we can see es la prueba de nuestra fe por las acciones y actitudes que tenemos hacia otras personas. it's the test that we can test on the actions that we have on other people. O sea, Dios no solamente nos prueba con dificultades, con tormentas, con adversidades. He doesn't only test us on adversary situations Dios no solamente nos prueba con esperar por una respuesta, or causing us to wait on an answer por esperar por un milagro, por una sanidad, por una provisión, por un trabajo. or having to wait for an answered prayer, a provision, or an open door. Dios también prueba nuestra fe He also tests our faith en la forma que nosotros tratamos a otras personas. in the way we treat others. Y esto es lo que Santiago habla aquí del verso 1 al verso 13. And this is what we read on James chapter 1. Si usted tiene una Biblia Reina Valera o una Biblia con subtítulos, If you have a Bible on King James Version, el with subtítulo subtitles, arriba del verso 1 es la amonestación contra la parcialidad. and you'll see on the top part where it says the partiality. En otras palabras, Dios nos da una advertencia en estos versículos acerca de la desigualdad entre otras personas. It's kind of like a warning on the disagreements with other people. Empecemos en Santiago capítulo 2, verso 1. Vamos a usar otras versiones nosotros acá. Here we're going to use different versions on James chapter 2, 1. Si usted es un discípulo de Cristo, agarre su celular y tómele fotografía si quiere cuando salgan en la If pantalla. you're a disciple, you could take a picture of the image that's on the screen. Santiago capítulo 2, verso 1 dice, ustedes hermanos míos You, my brothers, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, who believe in our glorious Lord Jesus Christ, no deben hacer discriminaciones, should not discriminate, o sea, parcialidad, favoritismo, acepción de personas like saying partially, favoritism, exceptions of persons, por la apariencia o aspecto o Or- considerarse mejor by appearance or aspect, considering yourselves entre better una persona y otra. between one person and La Reina another. Valera no pone la palabra discriminación, usa otra palabra, acepción de personas.
In this version, it says the exception of other persons. Pero el idioma original, esa palabra griega, significa también discriminar personas. In Greek, that word means discriminating others. Literalmente significa discriminarlos, tratarlos diferente por su apariencia o su aspecto. Discriminating against them because of their appearance. Lo que Santiago está diciendo aquí es algo que no se debe manifestar la fe en Cristo James, what he's saying here is that you must not manifest in Christ y al mismo tiempo ser un creído espiritual. and at the same time be a believer thinking that you're the best. Alguien que presume ser superior a los demás. One that presumes to be better than others. Alguien que se llama cristiano, creyente en Cristo y tratar diferente a los demás. One that says he's a Christian believer but he treats others differently. Aquí este libro, esta carta está dirigida a la iglesia, a los creyentes en Cristo. Here this book is dedicated to the Christians in the church. Literalmente primero está dirigida a que todos los en la fe debemos tratarnos igual. It's directed to the point of treating each other equally. Que no importa la congregación o la denominación, si cree en Cristo debemos tratarnos igual. Not paying attention to the congregation or the denomination, we must treat each other equally. Por favor, yo no quiero que usted se pierda esto. I don't want you to miss this point. Porque si va a escuchar de racismo y discriminación, no lo escuche por CNN o por Fox. If we're gonna talk about racism or description, don't listen to what CNN or Fox is No lo escuche en la saying, escuela o la universidad. or at school or university. Tiene que ir a la fuente de la verdad You got to go to the fountain of y truth ver qué Dios dice de esto. and see what God is saying about this. En estos días hay personas que me han hecho preguntas, me han escrito. People have asked me and they've written texts to me. Pastores nuestros me han preguntado, ¿qué dice la Biblia de la discriminación o del racismo? Pastors have asked me, what does this mean? ¿Habla la Biblia de esto? On racism and discrimination. Does Por the Bible supuesto speak que on sí. this? Yes, it Si el speaks. caso más grande de discriminación y racismo está en la Biblia. The largest case of discrimination is in the Bible. Ahora quiero que escuche. Now I want you to Se listen lo to voy a this. decir. I want to tell you. No porque alguien me lo contó. Not because anybody told me No porque lo leí en un libro. or because I read it in a book, Porque yo lo he visto. because I saw Lo it, que Santiago está hablando. what James is speaking about. Como creyentes tratando diferente a otros creyentes en la fe. How believers treat each other differently in the Tal vez faith. usted lo vio. Maybe you've seen it, Ir a un congreso, a un seminario, a un evento cristiano, where you've gone to a congress or a seminar where it's Christian, donde algunos que profesan la fe en Cristo tratan distinto a otros o con favoritismo. and where they profess that they're believers and they treat others differently. En un congreso donde alguien viene y le va a levantar de su lugar o a reclamar por el asiento de mala manera, In a congress, you may have someone just gets up and goes and claims their seat in a bad way. o si usted no pertenece a su grupo, usted es tratado diferente. And if you're not part of their group, they treat you differently. En estos años que estamos viviendo, In these years that we're living, para mucha gente cristiana o creyente es más importante la relación con los hombres que la relación con Dios. the relationship with others or men or women is more important than God. Si usted no se lleva bien con una persona que ellos se lleva bien, usted es descalificado y tratado distinto. If you don't get along with certain people, you're disqualified. No es importante que usted tenga una buena relación con Dios. It's very important to have a relationship with God. No es importante para ellos que Dios esté en su vida, It's not important to them that God be in your life, haciendo algo significativo, to do something significantly in your life. sino que si usted no es del grupo de ellos, usted es tratado diferente. They treat you as if you're not part of their group, you're not part of them. You're treated differently. Tal vez usted ha visto algo así. Maybe you have seen something different like that. Pero lo que Santiago está hablando aquí es que debe de haber una amistad y un compañerismo en el cuerpo de Cristo. What he is speaking about here, James, is that you have to have a brotherhood. La amistad y el compañerismo dentro de los cristianos es como la moneda de cambio. Friendship and brotherhood is like the interchange of money. Imagínense si entre los que profesamos la fe en Cristo nos tratamos así, ¿cómo tratar a aquel que no está en Cristo? If within Christ, brothers and sisters, we treat each other that way, how are those going to be treated on the outside that aren't from Christ? Si una de las cosas que más toca pues es aquellos que no conocen a Cristo y creen en Él, no son nuestras palabras, Our words are not what really touches those that are not in Christ, sino es cómo nos tratamos unos a otros. but how we treat one and another. Cuando una persona no creyente entra a una congregación de creyentes en Cristo, When a non-believer walks into a meeting of those that are believers, todos debemos recordar que no importando esa persona, Cristo murió por ella también. not looking at the appearance of the person, God died for that person as well. No se duerma. Don't go to sleep. Santiago capítulo 2, verso 2. James chapter 2, verse 2. Supongamos que ustedes están reunidos Suppose you are gathered y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa and a rich man comes with gold rings and luxurious clothes, y lo atienden bien y le dicen siéntate aquí en un buen lugar. and they take good care of him and say, sit here in a good place. Yo he visto eso.
I've seen that. Lo he visto en este tiempo. I've seen that in these times. Una vez más, One more time. si usted no es de cierto grupo, If you're not part of a certain group, es tratado diferente. you're treated differently. O sea, Santiago usa una ilustración para reforzar lo que está diciendo. James uses this illustration to reinforce what he's saying. De cómo personas en la congregación How persons from a congregation son tratados mejor que otros por lo que visten o lo que are tienen. treated differently by the way they look or what they have. Vean por favor el verso 3 y 4. Look at verse 3 and 4. Al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja And at the same time, a poor man comes dressed in old clothes. y a este le dicen, And to this they say, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. you stay there standing or sit on the ground. Entonces están haciendo discriminaciones Then they are discriminating and judging, y juzgando con mala intención. and judging with bad intention. Es feo decirlo, It's ugly to say. es feo aceptarlo, It's ugly to accept this. pero algunos que se llaman creyentes en Cristo But many that call themselves believers in Christ o cristianos or Christians, asisten los domingos a la iglesia they attend church como quien va a una especie de acto social. on Sundays as if they're going to go to a social act. Escuche, por favor, Listen, please. porque aún en nuestra congregación lo he visto. Even in our congregation, I've Lo seen hay en this. toda la iglesia de Cristo, It's in all the church of Christ. en todo el mundo. It happens all around the world. Personas que llegan a una reunión de domingo Persons that come to a Sunday morning service y que siempre se ven con aquellas personas que les cae bien. and they come together to those that only get along with them. O sea, de otra manera decirlo, And another way to say it, siguen formando parte de ese círculo social and they continue to form that social circle, y el punto de contacto con ese grupo privilegiado para ellos and it's like a privileged group for them. es la reunión de la iglesia. It's the getting together in the church. Siempre saludan a los mismos, They only say hello to the se toman same fotos persons. con los mismos, They take pictures to the same persons. voltean a ver a los mismos. They only look at the same persons. Y usted tal vez está pensando, pastor, eso no es cierto. And you're saying, Pastor, that's not No, true. entonces tal vez usted no asiste a la iglesia que yo asisto, a la iglesia de Cristo. maybe you don't attend to the church of Christ that I've gone to. En todas partes. And it happens everywhere. La Biblia nos habla de un encuentro que hubo entre el apóstol Pedro y Cornelio. We hear about the encounter that Apostle Paul had with Cornelius. Dios envió a Pedro a llevar el ministerio de Pedro fue dirigido hacia los judíos God sent Peter to minister to the Jews y Pablo a los gentiles. and Paul to the Gentiles. Pero Dios estaba tratando con Pedro But God was dealing with Peter porque ellos eran sumamente cerrados a que otros que no fueran judíos recibieran lo que Dios les había dado. because the Jews were very close-minded about who were coming to speak to them. They had to be Cornelio era Jew. un oficial del ejército romano Cornelius was an official from the military. que la Biblia nos dice que cuando oyó del Dios de los israelitas, That when he heard about the God of the Israelites, creyó en él, he believed in it. temía a Dios, He feared God. daba sus ofrendas a Dios, He tithed God, ayudaba a los judíos and he helped the Jews. y este hombre Cornelio comenzó a orar a Dios And this man Cornelius began to pray to God y a pedirle a Dios que enviara a Pedro a su casa. and began to pray that Paul would come to his house. Dios le habla a Pedro And God speaks to Peter para que vaya a la ciudad y a casa de Cornelio. to go to the city and to the house of Cornelius. Hechos capítulo 10, verso 34 dice, And Acts 10:34. Pedro entonces comenzó a hablar Peter then began to speak y dijo, and said, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia. now I understand that God really does not make a difference. Es la misma palabra que vimos en Santiago. It's the same word we saw in James. Pedro está diciendo, ahora entiendo que Dios no hace discriminación God does not make a difference, entre una persona y a otra. discrimination amongst one person or the other. A Pedro le costó entender For Peter, it was hard to understand, y Dios tuvo que exponerlo and God had to expose him para que él creyera y entendiera que Dios no discrimina personas so that he understands that God does not discriminate persons por su aspecto o su nacionalidad. by their appearance or nationality. Entremos más adentro en esto, Let's go in further, porque posiblemente usted sabe mucho de esto, pero tal vez otros no. because maybe you know a lot of this, but others may not. Los diccionarios definen discriminación de esta manera, The dictionaries define as such. como la ideología o comportamiento social Discrimination is the ideology of social behavior que separa y considera inferiores a las personas por su raza, that separates and considers people inferior due to their race, por su clase social, sexo, religión,
by their social class, sex, religion, u otros motivos or ideológicos. for different ways of thinking. De ahí entonces que discriminar quiere decir Also, discrimination also means dar un trato de inferioridad a una persona giving inferiority treatments to a person o grupo de personas por motivos raciales, or a group of people for racial, religiosos, religious, de clase social, of social class, por la forma de pensar o por su sexo. by the way of thinking, or by their sex. La palabra discriminación es sinónima The word discrimination is synonymous de racismo, with racism, de marginar, marginalizing, de separar, separating, de distanciar persona o personas distancing persons or persons por motivos raciales. by racial reasons. ¿Me está escuchando usted ahí? Are you listening? No se duerma. Don't go to sleep. Tal vez alguien está pensando, pastor, ¿y a mí qué me sana esto hoy o qué me edifica? Maybe you're saying, oh, Pastor, how does this edify me today? La ignorancia en el pueblo de Dios trae destrucción y trae muerte. Ignorance in the people of God brings destruction and death. De aquí es donde decimos y hemos dicho por muchas veces que el diablo no es nuestro peor enemigo. And this is where we say that the devil is not our worst enemy. Nuestros peores enemigos somos nosotros mismos y la ignorancia que tenemos de la verdad. Our worst enemy is ourselves and the ignorance that we have of the truth. Dígale al que está a su lado, no te duermas. Tell the person next to you, don't fall asleep. Los diccionarios definen racismo In the dictionaries, racism is defined de esta manera. as this way. Es la creencia de que los miembros de una raza poseen That the belief that members of a race possess de ciertas características o cualidades certain biological characteristics que les hace superiores a otras personas. or qualities that make them superior to others. Es el sentimiento de rechazo hacia las razas distintas de su propia raza. The feeling of rejection towards races other than their own. Y lo mismo, la palabra racismo es sinónima o semejante a la palabra discriminación. A racist person also is one who is in favor. Y una vez más, quiero decírselo, si usted tiene dudas, puede leer la Biblia, buscar diccionarios bíblicos y encontrar estas dos palabras están en la Biblia. These two words are in the scriptures. You can look at it for yourself. Entonces, basado en esto, podemos decir entonces que una persona racista Based on this, you can say that a racist person es aquella que es partidaria de la creencia o que manifiesta ese sentimiento de rechazo a otros, is one who manifests that feeling of rejection of others que cree que son diferentes a su raza. who are different from their own race. Quiero que me escuche, iglesia, por favor, I want you to listen to me, especialmente a church. Manasés. Mostly our church. Como iglesia Manasés. tenemos una obligación, As a church, we have an obligation. es portar la verdad de Dios, It's to support the word of God es defender esa verdad. and defend that truth. No solamente decir, sí, esto es malo, It's not just saying, oh, this is bad. sí, lo otro es malo. Oh, yes, the other thing over there is bad too. ¿Por qué es malo? Why is it bad? ¿Por qué es malo? Why is it bad? ¿Por qué usted dice que es malo? Why do you say it's bad? Hechos 10:35 sigue diciendo de aquel encuentro entre Pedro y Cornelio, Acts 10:35 in the encounter of Paul and Cornelius. Dios no discrimina a nadie por la raza, It says, God does not discriminate against anyone because of their race, sino que acepta al que le honre y lleva una vida recta. but accepts whoever honors him and leads a righteous life. Quiero llamar su atención que aquí aparece en la Biblia una palabra importante. I want to point out an important word that comes out in the scriptures. Y ahí está entre paréntesis. La palabra raza es literalmente en la Biblia la palabra griega etnos. It's in parentheses, the word ethnos. Si hablamos en un lenguaje común en el mundo hoy día, If we speak in a common language nowadays, diríamos que Cornelio era una raza diferente que la raza de Pedro, que era judío. we could say that Cornelius was a different ethnos Pero from, escuche y vea lo que Dios está diciendo. but listen to what God is saying. La Biblia dice que Dios dijo, no discrimino a nadie por su etnos. The Bible says that God said, I will not discriminate anyone because of their ethnos. Esa palabra usada para raza allí en la Biblia, That word defining race, de ahí sale nuestra palabra etnias, that's where ethnos comes from. que significa pueblo, nación, personas que viven en conjunto, tribu o nación. It's an ethnic group, which means people living together, towns, tribes, or nations. ¿Por qué esto es importante, iglesia? Why is this important, church? Porque una cosa es la raza y otra cosa es la etnia. Because one thing is a race and one thing is the ethnic. Escuche, por favor. Listen, please. La Biblia dice que Dios no discrimina a nadie por su etnia The Bible says that God doesn't discriminate anybody by their ethnic group o su etnos. or by their ethnos. Es una palabra bíblica It's a biblical word que fue usada por el Espíritu Santo cuando inspiró al autor del libro de Hechos a escribir esta palabra. which was inspired, where the book of Acts was inspired by God. Pastor, ¿y qué es eso? Pastor, what is this? ¿En qué tienda lo venden? What store do they sell this? ¿Con qué lo puedo comer?
How can I eat this? ¿No? ¿Qué es una etnia? What is an ethnic? La etnia representa la identidad compartida de un grupo de personas. Ethnic is something that represents the group of people. No lo puse en la pantalla porque es muchas letras, mucha información para nuestros muchachos de media. I didn't put it on the screen, but it's because it was a lot to describe. Pero usted lo puede encontrar en cualquier información en libros o internet. But you could research it yourself. Una etnia representa la identidad compartida de un grupo de personas que habitan en conjunto en un lugar. Ethnicity describes a group of people that come together in one place. O sea, es el estado de pertenecer a un grupo socialmente It's a state of belonging into a social que tienen en común la nacionalidad, where they have in common the nationality, la lengua, la cultura y tradiciones y costumbres. the language, the culture, and traditions. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando Are you understanding what we're speaking? o se está durmiendo? Or are you falling asleep? Los grupos étnicos pueden ser amplios o estrechos. Ethnic groups can be broad or small groups. No le estoy hablando humanismo, We're not speaking about humanism. le estoy hablando Biblia. We're speaking Bible. Porque la Biblia dice que Dios no discrimina a nadie por su etnos. Because the Bible says that God doesn't discriminate against Si any pudiéramos ethnic. traducir ese versículo con esta palabra, diríamos que Dios no discrimina a nadie God doesn't discriminate anyone based on the word of God, por el lugar donde habita, por la nacionalidad, por donde nació, por su lenguaje o el color de piel. based on where he lives, the nationality, the color of the skin, or where the person was born. Los grupos étnicos pueden ser amplios o estrechos. Ethnic groups can be broad or small. Le voy a poner dos ejemplos. I'm going to give you two En examples. Estados Unidos de América, In the United States of America, los nativos americanos Native Americans, es una etnia amplia. it's an open, a Pero large si ethnic group. hablamos en Miami de los Mikosuki, If we speak about Miami and the Mikosukis, es una etnia estrecha. it's a small, En Broward de los Seminole but the Seminoles in es una Broward, etnia estrecha. it's a small ethnic group. Todas las personas que forman parte de Gran Bretaña All persons that form the Great Britain, se consideran británicos. they are considered Great Britons. Pero dentro de ellos son ingleses, But within themselves, they're British, escoceses they're English, o galeses. Scottish, and Pues, English. ser británico es una etnia amplia, Being a Briton is very broad, pero dentro de ello hay etnias estrechas. but there are small groups. O sea, ¿por ethnic qué le groups hablo de within esto? Porque themselves. quiero que usted pueda comprender el concepto total y el contexto de lo que Santiago está hablando. I'm going through this process so you can understand what Paul is speaking about, or Peter. is Ahora, le speaking voy a decir brevemente qué es una raza. about. What is a race is what I'm going to explain now. Recuerde, una etnia es un grupo de personas que comparten un lugar geográfico, nacionalidad, costumbres, cultura, Ethnic groups is a group of people that share different types of cultures and lifestyles together. pero una raza es un grupo de personas que comparten las mismas características físicas, But races is people that share the same characteristics in que physical. comparten su genealogía, They share the same genealogy como color de piel, with the color of their skin, rasgos faciales, with their facial features, con textura. with physical textures. O sea, las personas son clasificadas por estas características. Persons are classified with these characteristics. Ahora volvamos a la Biblia, Hechos 10:36. Let's go back to the Bible on Acts 10, Seguir leyendo de aquel 36. encuentro entre Pedro, judío, nacido de nacimiento, And we're going to continue reading on that story on Peter and Cornelius. With Peter was Jew, y un hombre romano, Cornelio. and Cornelius was a Roman Pedro man. acaba de descubrir y convencerse de que Dios no hace diferencia de razas o de etnos. Where Peter just became aware that God does not discriminate of Dice any Hechos ethnic group. 10:36. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas Acts 10:36 says, "This is the same message that God taught the Israelites por medio de Jesús, through Jesus, el Mesías y Señor que manda sobre todos, the Messiah and Lord who commands over all, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. so that through him everyone lives in peace with God." Despiértese. Wake up. Lo percibí dormido. I perceived you are falling asleep. Dice que este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas. This is the same message he taught the Israelites. ¿Cuál mismo mensaje? What's the same message? De que Dios no discrimina a nadie por su etnos. That God does not discriminate based on their ethnos. O sea, escuche por favor. And now listen carefully. La raza y la etnia no son lo mismo. Race and ethnics is not the same thing. Las categorías raciales son resultado de una genealogía compartida Racial categories are shared
que se debe a un aislamiento geográfico. that has to do with isolation, geographic isolation. Ahora le voy a decir unas cosas que seguramente usted sabe, I'm going to tell you a few things that you may already know. las tuvo que haber aprendido en la escuela, en el college o en la universidad. You learned it in school or in college. Los últimos estudios demuestran The latest studies show que la única diferencia genética that the only ethnic difference que se puede considerar predominante that can be noticed as predominant es el color de piel. is the color of one's skin. Todas las demás son relativamente débiles. All the others are weak. Hoy día realmente esas ideas han sido inválidas y desechadas. Nowadays, those ideas have been disregarded. Escuche por favor, Listen, please. científicamente hablando, Scientifically speaking, la humanidad se compone exactamente de una raza. humanity is based on one race. Y usted dice, no, pastor, You say, Pastor, no. hay raza negra, raza blanca, raza china, There's different races, the black, Chinese, o digo, white, asiática, hispana. or Asian, or Spanish. Lea bien, por favor. Read carefully. Estudie, busque. Research this. Hablar de una raza en específico, To speak on a specific race, literalmente referirse a una división social it's speaking on a social division que se hace de diferentes grupos humanos de acuerdo a sus características físicas. where you base it on human different characteristics. Y la más visible es el color de piel. And the most visible one, of course, is the skin. Esto comenzó allá en siglos atrás And this began centuries ago. y realmente fue un movimiento que se levantó en Europa. And this was a movement that began in Europe. Allá en 1750 o 1760, In the 700s, un médico y botánico sueco a botanic medical doctor propuso por primera vez que los seres humanos se debían dividir en 4 razas especiales, he proposed that the people should be separated in 4 races, debido al lugar de origen, el color de piel de las personas. and based on their origin and the color of their skin. Fue la primera vez que se propuso que se dividieran en 4 razas: los europeos, los americanos, los asiáticos y los africanos. So it would be the Europeans, the Americans, the Asians, and the Africans. Después de esto hubo otras propuestas, After this, there were many other offers. proponiendo 5, 6, 8 razas diferentes para dividir la humanidad. He then extended it to 5 to 6 races to divide Iglesia, humanity. escúcheme. Church, listen. La verdad es que tenemos una raza The truth is that we have one race con diferentes etnias. with different ethnics. Entonces usted dirá, pero yo no escucho eso en la televisión. Well, I don't hear that on the TV, you say. Pero ahora mismo en las noticias lo que está pasando en Estados Unidos están hablando de raza blanca, raza negra, Here on the radio, you hear or on TV, you hear about the race that's white or the black raza hispana. or the Hispanics. Es una sola raza. It's one race. Está comprobado científicamente. It's proven scientifically. Y a usted que le gustan estadísticas, And those that like statistics, está comprobado it's been proven que todos los seres humanos somos casi idénticos genéticamente. that all humans are genetically connected. El hondureño dice, yo sabía que me parecía al gringo. Some may say, I knew No, es broma, es broma. I was exactly Se like me the ofenden American ahora. gringo. Pero escúcheme por favor, Listen to me, please. las diferencias genéticas, The genetic differences. esto es bien interesante. This is very interesting. Yo lo compartía con mi esposa, hablábamos mucho estos días I spoke about this with my wife recently de cosas que no sabemos o tal vez escuchamos y no atendimos. on things that we hear on and maybe we didn't focus on. Por la apariencia física de la humanidad The physical appearance of humanity es solamente el 0.01% is the 0.0% de nuestros genes. of our genes. En otra palabra, genéticamente somos casi idénticos todos los seres humanos. Genetically, we are almost identical, all humans. Y tal vez alguien está pensando, no, yo soy blanco de ojos And azules. you're probably saying, no, I'm blue, I'm white with blue eyes. Y mi otro amigo es bien trigueñito, color café. And my friend, he's very dark skinned. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué está hablando? Oh, what are you talking about, Pastor? Es una suposición que hay diferentes razas humanas. It's an idea that there are different races. Pero bíblicamente hablando, solo hay una raza. But biblically, there's only one race. Y los científicos después lo han comprobado. Scientists have proven this. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Genéticamente hablando, toda la humanidad es una raza. Genetically speaking, humanity is only one race. La investigación genética ha comprobado durante los últimos años Research on genetics in the recent years que los humanos en todo el mundo that humans around the world
son 99.8% genéticamente idénticos. are 99.8% genetically identical. Así que dígale al que está a su lado, tú y yo somos iguales. Tell the person next to you, you and I are the same. O sea, si usted le envidiaba la nariz parada del otro, If you were jealous of the other person's nose las pestañas para arriba, or the eyelashes sticking up las orejas más pequeñas que la suya. or the small Si ears, usted pensaba, yo tengo orejas muy largas, and you said, oh, I have such large ears. no sé por qué los sombreros no me quedan. I don't know why I can't wear hats. Si usted pensaba así de usted, If you thought like that about yourself, aún genéticamente está comprobado, somos casi iguales. even genetically, it's proven that we are identical. Todo esto es para poner en contexto lo que Santiago está diciendo en la Biblia. Saying all this to put in context what James was saying in the Bible. Y lo que el apóstol Pedro se encontró y entendió la verdad, Dios no discrimina a nadie por su aspecto. And it's something that that Peter also learned, that there's no difference and we're not discriminated by appearance. La mayor parte de los seres humanos The majority part of human beings solo tiene una diferencia de un 0.2%. that has only a difference of 0.0%. Y esa diferencia tiene que ver con los etnos. And it has to do with the ethnos. Diferencias físicas solo tienen que ver con un It 0.012%. has nothing to do with the 0.2%. Esto quiere decir que aún This means that also tomando en cuenta las características faciales y el color de piel, that taking into account the facial features and the color of the skin, los humanos somos una sola raza. humans are just one race. Y el argentino dice, yo no soy brasileño. The Argentinian says, I am not Y el Brazilian. brasileño dice, yo no soy argentino. Brazilian says, I am not Argentinian. Escuche por favor, Listen, please. esto empezó This began aún en el principio antes de todos nosotros even in the beginning before us, físicamente aparecer en la tierra. before we even appeared on earth. Génesis 1:26 dice Genesis 1:26 says, que Dios dijo Then God said, al Espíritu Santo y a Jesús en él, by the Holy Spirit and in him, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. let us make mankind in our image. Todos los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios. All humans were made by God's image. Todos los seres humanos fuimos traídos a la vida por el aliento de Dios. All humans are made by the breath of God. Todos. Everyone. Dios no sopló más en los blancos que en los negros. He didn't blow stronger in the whites than the blacks. Dios no sopló más aliento de vida en los europeos que en los hispanos. He didn't breathe life more into the Europeans versus the Dios Hispanics. sopló el mismo aliento de vida en todos los seres humanos. He breathed the same life of breath into all humankind. Pero a pesar de la unidad espiritual que venimos de Dios, Despite of the human connection that we have in God, que fuimos hechos a su imagen we were created in his image, y que aún nuestra genética es casi igual, and our genetic is almost the same. la discriminación y el racismo existen todavía hoy día. Racism and discrimination still exists today. Lamentablemente algunas personas en Estados Unidos, en América, el Caribe, Europa, en el mundo entero, Unfortunately, around the world and in Europe and around the Caribbean, eligen tratar a los demás de mala manera. they choose to treat others in bad ways Porque se ven diferentes que ellos, hablan diferentes que ellos o nacieron en un lugar diferente que ellos. for different reasons, because they speak different, they look different, and they were born somewhere different. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar que desde el Antiguo Testamento Dios le enseñó a la nación de Israel que Él no discriminaba a personas por nacionalidad. Even in the Old Testament, we could see that he never discriminated anybody by their Tal color. vez alguien está pensando, pastor, pero la Biblia dice que Dios le dijo a Israel, mata a tus enemigos. Well, you're probably saying, Pastor, the Lord says, go, kill your enemies. Por el tiempo no podemos ir a través de la escritura hoy. Because of lack of time, we can't go through the whole scriptures Pero today. si usted lee en Deuteronomio, si usted lee en Números, si usted lee el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, But if you read the book of Deuteronomy, Leviticus, and 1st and 2nd Kings, se puede encontrar que Dios le decía a Israel antes de atacar una nación, una ciudad, you could see that God said about going to attack a city or a nation propónganles paz. to go propose peace. Si ellos se entregan a ustedes, First, go propose peace, and if they surrender to you, tómenlos con ustedes. take them with you. Pero si no, But if they don't surrender, atáquenlos y mátenlos. attack them and destroy them. Y el libro de Reyes, primero de Reyes capítulo 8 dice And then 1 Kings chapter 8 que, says, que Dios le dijo a su pueblo Israel, God told the people of Israel, no quiero que queden vivos ellos para que usted aprendan a hacer lo que hacen ellos con sus dioses. I don't want any of them to stay alive, so you don't learn their bad habits on their Y se with their aparten de gods mí. and depart from me.
La Biblia nos dice que el juicio de Dios no es por la raza o el origen étnico. The Bible tells us that God's judgment is not because of ethnicity. La Biblia nos dice que Dios no juzga a las personas por su apariencia física o por su color de piel. He doesn't judge them because of their appearance, of physical appearance, or the color of their skin. La Biblia nos dice que Dios juzga a todos por lo que tenemos dentro y hacemos con eso. The Bible says that God judges us for who we are and what we have on the inside. Dios envía al profeta Samuel a escoger el próximo rey que iba a haber en Israel. Here we're going to see about the next prophet that was selected, De una familia judía de 8 hermanos. a Jewish family of several brothers. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7 nos dice la Biblia. In the book of Samuel, we see in chapter 16, Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab when they arrived, Samuel noticed Eliab, y pensó, de seguro que este es quien el Señor ha elegido. and he thought, surely this is who the Lord has chosen. Ahora vea por qué dice esta versión de la Biblia que Samuel el profeta pensó que ese era el escogido. Now let's look why Samuel saw Eliab and thought he was the chosen one. Pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto. But the Lord said to Samuel, Eliab is tall and handsome, Y los guapos digan amén. and the good-looking say, amen. Uy, aquí no hay amenes. There's no amen here. No sé allá al otro lado si dijeron amenes a alguien, Maybe on the porque other side someone said aquí ni amen. por fe lo creen. Dios le dice al profeta Samuel, sí es alto y es apuesto. God says, yes, he is tall and handsome, En otras palabras, físicamente se ve wow. but physically he had good appearance. Pero Dios le dice al profeta, no te fijes en eso. But God tells the prophet Samuel, but don't notice that. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. God does not pay attention to the qualities that people see. La gente solo presta atención al aspecto de las personas. People only pay attention to how people look, Pero el Señor ve su corazón. but the Lord sees their hearts. Hermana soltera, es palabra de Dios para ti, para escoger novio. Single ladies, that's a word for you to select the husband. No, yo no te Or estoy diciendo que escojas boyfriend. un feíto. I'm not telling you to go look for someone. Cree a Dios por uno bonito, Just think of someone that's handsome. pero que antes sea muy bonito por dentro más que por fuera. First, he has to be handsome from the inside. En otras palabras, Dios le está diciendo al profeta Samuel, God is telling the prophet Samuel, a un hombre de Dios que podía ver más allá que el resto de las personas. a man of God that could see further beyond other Los persons. profetas en el tiempo del profeta Samuel eran videntes, People in those times were very vigilant. no adivinadores y brujos. Not divine, not Por el people that saw. Espíritu de Dios que venía sobre ellos, Dios los habilitaba a ver más allá en lo sobrenatural. They were able to see in the supernatural because of the gift of God. Pero aún con ese don de Dios en Samuel, él se confundió. Even Samuel, with that anointing of Por favor, God, observe este ejemplo. he misunderstood. Se fijó en el aspecto físico. He looked at the physical Se aspect, fijó en el tamaño de este hombre. on the size of this man. Se fijó en cómo tal vez estaba vestido. He noticed the way he was dressed. Pues ciertamente estaba vestido para ser escogido. He was dressed to be selected. Y Dios le corrige al profeta y le dice, no veas eso. And God corrects the prophet and says, "Don't look at that. Lo que yo veo es lo que está dentro. What I see is what's in the Dios inside." juzga a todos por lo que está dentro. God judges everyone from the Dios no inside. juzga a nadie porque es americano, porque es europeo, He doesn't judge anyone because they're of different nationality, o porque es blanco, porque es negro, porque habla esta lengua. or because he's white, or because he's black, or he speaks different language. Quiero que me escuche, por favor. I want you to listen, please. Es bien importante entender esto. It's very important to understand Le this. voy a dar 4 o 5 razones bíblicas por qué el racismo y la discriminación tenemos que rechazarlo. I'm going to give you a few verses why we have to reject racism Hay más razones. and discrimination. Hay muchas más razones There are many other reasons de por qué el racismo y la discriminación es el rechazo a Dios y es un pecado delante de Él. why discrimination and racism is against God. Pero mencionemos 4 o 5 nada más And esta we're mañana. only going to mention 4 or 5 this morning. Por favor, los dormidos me dicen amén. All those who are asleep say amen. Aquí no dijeron amén porque ya están dormidos. They didn't say No, es amen broma, es because broma. they're asleep. No, just kidding. Génesis 1, capítulo 1, Génesis 1, verso 27. Genesis 1:27. Primero, pero tengo que decirle, todos First, somos creados a imagen de Dios. First, we have to say we are all created in God's image. La primera razón que le voy a dar es por qué tener el racismo y discriminación es un rechazo a Dios y un pecado delante de Él. Racism and discrimination is a sin against God Es porque todos somos creados a imagen de Dios. because we are all created in the image of God. Y vamos a ir rápido por esto para no demorarnos mucho. And we're going to go through this real quick. Me interesa que usted capte todo, I'm interested that you just capture what's important, que no se desconecte. that you not disconnect. Hasta ahora se ha mantenido porque aquí tengo siempre algo para chequear las conexiones en YouTube. So far, we have all the connections still on YouTube. Y muchos se desconectan antes de Dios cerrar. Some
log off before God has finished. Escuche la palabra de Dios. Listen to the word of God. Es una enseñanza más que una predicación de ánimo. It's a teaching. It's not just a motivational speaking. Es una enseñanza que trae conocimiento y nos abre a la verdad de Dios. It's knowledge, and it leads us to the truth of God. Para usted como creyente, como cristiano, como la iglesia de Cristo, For you as a believer, as a church of Christ, sepa bien por qué el racismo y la discriminación es malo. understand why racism and discrimination is No bad. porque la gente lo dice allá afuera, sino qué es lo que dice Dios. Not because the people say it outside, but because it's what God says. Número uno, todos somos creados a la imagen de Dios. First, okay, again, we are all created by the image of God. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Genesis 1:27 says, so God created the human being in his image and likeness. En otras palabras, cuando se usa o se hace racismo y discriminación contra alguien, In other words, when you do racism or criticism against someone, se le está tratando de robar a esa persona you're trying to steal from that person el origen de ser portador de la imagen de Dios. the origin that they're transmitters of the image of God. Cuando alguien trata a alguien diferente por el color de piel, por la nacionalidad, por su lenguaje o por el lugar que nació, When someone is treated differently by their language, color, or nationality, está tratando de eliminar en esa persona que nació para ser portador de la imagen de Dios. they're minimizing the fact that they're made to be transporters of God's Escúcheme. image. Nadie en Dios tiene más la imagen de Dios porque tiene un color de piel diferente. No one is greater because they have a different color. Nadie en Dios por su aspecto físico No one in God, because of their physical aspect, le fue dado un propósito divino mayor que el mío o que el suyo. has a greater calling than you and me. Todos tenemos un propósito divino porque nacimos de Dios. We all have a divine purpose because we were called to God's image. Usted nació en Honduras, You were born in Honduras, pero usted no viene de Honduras. but you don't come from Usted Honduras. viene de Dios. You come from God. Literalmente usted no fue hecho a la imagen de Honduras. You were not made in the image of Honduras. Usted fue hecho a la imagen de Dios. You were made in the image of God. La verdad The truth es que somos más parecidos de lo que somos that diferentes en Dios. we look more similar of God than different. Número 2. Number 2, ¿Por qué también el racismo la discriminación es un rechazo a Dios? why racism and discrimination is a rejection of God. Todos pecamos y nos separamos de Dios. We all sin and we separate from God. Escúcheme bien, todos pecamos We all sin y todos nos separamos de Dios. and we all separate from God. Todos pecamos We all sin y nos separamos de Dios. and separate from God. Romanos 3:10 dice, Romans 3:10 says, pues la escritura dice, in the scriptures it says, no hay ni uno solo que sea justo. there is not a single one that is just. Todos han pecado All have sinned y están lejos de la presencia de Dios. and are far from the glorious presence of ¿Quiénes God. dice la Biblia que pecaron? Who does that God say are Todos. sinners? All of us. Los europeos, The Europeans, los americanos, the Americans, los blancos, the whites, los negros, the blacks, los asiáticos, the Asians, todos, everyone, toda la raza humana. all the human race. Cuando Adán pecó, en él pecamos todos. When Adam sinned, we all sinned. Por lo tanto, todos fuimos separados de la presencia de Dios. Therefore, we were all separated from the presence of God. Nadie se libró de esto porque tiene un color de piel diferente. None of us are the exception because we're a different color. Nadie se libró de esto porque nació en Europa y no nació en Sudamérica. Nobody is the exception because they were born in Europe versus America. La Biblia dice que todos fuimos concebidos en pecado. The Bible says that we were all conceived in sin. Tercera razón por la cual el racismo y discriminación es un rechazo a Dios, es un pecado contra The Él. third reason why this is discrimination and racism is a rejection of God. Todos podemos creer en Jesús, ser salvos y ser uno en Cristo. We can all believe in Jesus, be saved, and be Una one vez in más, Christ. todos podemos creer en Jesús, Again. ser salvos y ser uno en Cristo. We can all believe in Jesus, be saved, and be one in Christ. Gálatas 3:28 dice, no hay diferencia entre el judío y el que no es judío, Galatians 3:28 says, there is no difference between the Jew and the non-Jew, ni entre el libre y el esclavo, neither between the free and the slave, ni entre el hombre y la mujer. nor between the man and the woman. Todos son iguales en Cristo Jesús. All are equal in Christ Jesus. En Cristo Jesús todos nos hacemos iguales. In Christ Jesus, we are all the same. Pues nosotros podemos ver en la Biblia We can see in the scriptures que la justificación por la fe en Cristo that the justification of the faith of Christ no elimina nuestro género, doesn't eliminate our genealogy no elimina nuestra etnia, or ethnic group no elimina nuestra nacionalidad. or our nationality. O sea, cuando usted nació de nuevo no dejó de ser hondureño. When you were born again, you didn't stop being Honduran. Cuando usted nació de nuevo en Cristo no dejó de ser nicaragüense. Or when you were born again in Christ, you didn't stop being Nicaraguan. Para que alguien diga, ay, nunca me menciona a mí. So the Nicaraguans don't get offended. Cuando usted nació de nuevo en Cristo, usted no dejó de ser venezolano. When you were born in Christ, you didn't stop being Venezuelan.
o de Estados Unidos. or from the United States. No. La verdad es que somos más parecidos de los que somos diferentes. The truth is that we're more equal and the same than different. Número 4. Number 4. No se me duerma, ya vamos a terminar. Don't go to sleep. We're about to finish. Número 4. Number 4. La separación de los pueblos por el rechazo y la rebelión de todos contra Dios. The separation of people by the rejection and rebellion of all against God. La Biblia nos cuenta de un momento en el mundo The Bible tells us about a moment in the world donde todos los pueblos que habitaban la tierra, when all the countries that inhabited the earth, después del diluvio con Noé, after the Noah's flood, Dios preservó la vida de la humanidad con una familia, la familia de Noé, God preserved humanity with the family of Noah, y la humanidad comenzó a repoblarse. and humanity began to populate. Pero nos dice que todos los pueblos se unieron All the countries came together como uno solo, as one. hablaban lo mismo, They spoke the same, pensaban lo mismo, thought the same, pero esto es lo que decían: but this is what they said. hagámonos una ciudad Let's do a city con una torre with a tower que lleguemos al cielo. that we could reach heaven. En otras palabras, ellos querían ir al cielo sin Dios. They wanted to go to heaven without God. Decidieron rechazar a Dios, They decided to reject God. decidieron hacerla ir al cielo sin Dios They wanted to do it without God o vivir sin Dios. and live without God. Génesis 11, And Genesis 11, versos 7 y 9 nos dice verse 7 and 9 que says, cuando Dios vio esto, tomó una decisión and when God saw this, he made a decision. y dijo: vengan, bajemos y confundamos su idioma And he said, let's go down and confuse your language para que no se entiendan entre ellos. so that you don't understand each other. La ciudad fue llamada Babel The city was called Babel porque el Señor confundió la lengua de toda la tierra, because the Lord confused the languages of the whole earth. y desde ahí el Señor dispersó o separó And from there, the Lord scattered a or la gente por separated toda la tierra. the people throughout the earth. Entendemos que en este momento la gente que habitaba, los seres humanos, hablaban una lengua. We understand that those that inhabited the earth only spoke one language. La Biblia lo afirma al decir que todos pensaban y hablaban lo mismo. The Bible affirms it as it says that they only spoke the same thing. Pero por su rebelión y desobediencia contra Dios, Dios tuvo que separarlos con lenguajes diferentes. Because due to their rebellion, God had to separate their languages. La historia nos cuenta que desde aquel momento se tuvieron que colocar geográficamente en lugares distintos, They had to be placed geographically debido a los different idiomas que places, hablaban. differently because of the different languages that they spoke. En otras palabras, comenzaron esos etnos. In other words, those ethnos began. Y todos los pueblos de la tierra se rebelaron contra Dios. And all the cities of the earth rebelled against God. Ahora, Dios no dejó esto así, God didn't leave this like this. porque la quinta razón Because the fifth reason que la discriminación y el racismo es un rechazo a Dios that the discrimination and racism is against God. realmente la respuesta de Dios a esa separación de pueblos, de lenguas, de idiomas, That separation of languages el acercamiento de los pueblos en Pentecostés, is the approach of the people at el Pentecost. acercamiento de todos los pueblos en Pentecostés. The approach of the people at Pentecost. Aquel momento que Jesús dejó preparado un grupo de personas, 120 fueron, That 110 people y les dijo: quédense ustedes aquí hasta que el Padre envíe al Espíritu Santo. were told, stay here until God sends the Holy Spirit. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versos 5, 8 y 11, On Acts 2, 5, 8 to 11 says, había judíos que moraban en Jerusalén, there were Jews living in Jerusalem, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. godly men from all the nations under the heaven. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? How is it that each of us hears them speak in the language in which we were born? Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. We hear them speak in our language of the wonders of God. Recuerdes, el pueblo se había desperdigado por diferentes lugares geográficamente. Understand that the people of God got dispersed around the whole geographic Habitaban en land diferentes naciones. into different nations on Y the earth. hijos de estos judíos, nacidos judíos, nacieron en esas naciones. And these children of Jews were born in these Al nations. nacer ahí adoptaron el idioma de esa nación. So as they were born there, they adopted that language. Llegan a la fiesta de Pentecostés. And they got to the feast of El Pentecost. Espíritu Santo viene y llena a aquellos 120 hombres que estaban ahí, mujeres. And there were 120 men there filled by the Holy Spirit. La Biblia dice que comienzan a hablar en otras lenguas They began to speak in other languages que otros que estaban ahí entendían that others that were there understood. y pudieron saber lo que estaban hablando. And they were able to understand what they were saying. Nace la iglesia de Jesucristo That's where the Church of Christ was born, a través de diferentes naciones, through all different nations, diferentes pueblos, different towns, diferentes etnos.
different ethnos, diferentes lenguas. different tongues. Y Dios trae una vez más a unificar los pueblos And God again comes to unify the people en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Número 6. Number 6, Jesucristo vino a derribar los muros entre los pueblos. Jesus Christ came to break down the walls between the people. Efesios 2:14 dice, Ephesians 2:14 says, Jesucristo vino a derribar los muros entre los pueblos, dice Efesios 2:14. it says, Ephesians 2:14. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en la ciudad de Éfeso, And Apostle Paul says in the city of Ephesus, Cristo es nuestra paz. Christ is our peace. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. He made of Jews and non-Jews a single people, Destruyó el muro que los separaba destroyed the wall that separated them, y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. and annulled in his own body the enmity that existed. En otras palabras, cuando Jesucristo fue a morir a la cruz, In other words, when Jesus went to die on the cross, no solo murió por los pecados y nuestras enfermedades y maldiciones, he didn't only die for our sins or our transgressions, sino que en su cuerpo llevó la separación de pueblos but in his body he took the separation of countries para deshacer y destruir el racismo y la discriminación entre el pueblo to de Dios. dissolve the discrimination and racism amongst the people of God. Todos nosotros que fuimos hechos a la misma imagen de Dios, All of us that were created in the image of God, que nacimos en el mundo that were born on the earth con el mismo problema with the same problem del pecado original. with the original sin. Jesús nos buscó. Jesus seeked No them. fuimos nosotros que lo buscamos We a Él. didn't seek him, he seeked us. Nosotros lo pudimos buscar porque Él nos buscó primero. We were able to seek him because he seeked us first. Número 7. Number 7, Todo el que odia a su hermano es un asesino. everyone who hates his brother is a murderer. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Everyone who hates his brother is a murderer. Alguien dirá, jamás he matado a un hermano, pastor. Someone may say, "Oh, I've never murdered anyone, Ni pastor. siquiera tengo una pistola en la I casa. don't even have a gun at home." Primera de Juan capítulo 3 verso 15, Dios dice, 1 John 3:15, God says, todo el que odia everyone who hates a su hermano his brother es un asesino. is a murderer. No lo dije yo, I didn't say it. lo dijo el autor de la vida. The author of the life En said otras it. versiones dice el que rechaza, el que aborrece, el que desprecia a su hermano. In other versions, is the one that rejects, the one that despises his brother. Es un asesino. Is a murderer. Bíblicamente hablando, asesinar o matar a alguien no es físicamente solamente. Biblically speaking, it's not only killing him physically. Es interferir la influencia It's being the interference and influence. que alguien puede estar recibiendo de Dios. It's breaking that influence that they may be receiving from God. La segunda autopsia que los médicos de la familia de George Floyd hicieron en su cuerpo The second autopsy that Mr. Floyd's family did on his body, reflejaba que realmente su muerte fue provocada por asfixia, it reflected that he died out of asphyxiation por la falta de oxígeno, because of the lack of oxygen. del peso que pusieron sobre su espalda, su columna. By the weight that they placed on his back, El oxígeno comenzó a faltar his spine and oxygen stopped. en el cerebro It stopped coming through y el his peso brain. que alguien más puso sobre todo su cuello And then on his neck, the weight that was placed, acabó de provocar la falta de oxígeno. it was the final provocation to stop the Como flow of decía oxygen. el doctor que hizo la autopsia, The doctor that did the autopsy, las personas se confunden y piensan que porque ven a alguien hablar, creen que está respirando. the people confuse that because there's a person speaking, they're still breathing. Pero cuando él decía, no puedo respirar, But the doctor said that when he said that he could not breathe, no puedo respirar, I cannot breathe, literalmente ya no estaba respirando. he really was not breathing. Pues de ahí entonces usted puede ver gente en el mundo, Right there, you could see people in the world. los ve caminar, You see them walking. los ve hablar, You see them speaking. los ve tener una vida, You see them carrying on pero normally, realmente están muertos. but truly they're dead. Parece que están vivos, They look like they're alive, pero están muertos. but they are dead. Y por último de estas razones, And the last, for these reasons, y nos debe interesar a todos esta, igual que todas las demás. and we should be very interested on this one, just like the Y others. quiero repetirle, hay más razones, pero solamente estas hablamos hoy. There are many reasons, but these are the only ones we're mentioning ¿Por qué today. el racismo y la discriminación son un rechazo a Dios Why racism and discrimination is a y un direct pecado contra Él? rejection against God and a sin against God. El racismo y la discriminación no tienen lugar en el cielo donde Dios habita. Racism and discrimination have no place in heaven where God lives. Si usted tiene esperanza un día de ir al cielo donde Dios está, If you have hope of going to where God is, si usted es un creyente que quiere que Cristo lo lleve al cielo donde Dios habita, and you're a believer that wants God to take you where He allá no is, cabe nada de racismo ni nada de discriminación. racism and discrimination does not fit there. Apocalipsis 7 nos describe
In the book of Revelation 7 says, Verso 9 y 10. 9 and 10 says, Después de esto miré, After this I looked, y apareció una multitud tomada de todas las naciones. and a crowd appeared taken from all the nations. Observe que no es la palabra razas, Observe that it's not the word race. es la palabra etnos, It's the word ethnos, etnias. origins, O sea, apareció una multitud de toda lengua, todo pueblo, toda tribu, tribes, towns, and different languages. de toda nacionalidad. It was of all nationalities. Y dice, era tan grande que nadie podía contarla. It was so big that nobody could count it. Estaban de pie delante del trono y del cordero, They were standing before the throne and the Lamb, vestidos de túnicas blancas. dressed in white robes. Gritaban a gran voz, They screamed, they shouted with a loud la voice, salvación viene de nuestro Dios, Salvation comes from our God, que está sentado en el trono y del cordero. who sits in the throne and from the Lamb. Despiértese. Wake up. ¿Qué es esto? What is this? Este es el momento aquel donde el apóstol Juan recibe la visión, es llevado en el espíritu al cielo, This is the moment where Apostle John was taken in the Spirit to y Dios le heaven, revela el tiempo de la tribulación y de los últimos días en la and tierra. God reveals to him the end times. Y este momento él habla que ve una multitud, ya la iglesia fue arrebatada al cielo. And this is where he shows a multitude, and the church has already been raptured, taken to Al heaven. mismo tiempo está sucediendo la tribulación en la tierra. At the same time, tribulation is happening on the Ya la earth. iglesia está sentada al lado del Señor en el trono. The church of God is already sitting at the throne of Usted lo God. puede ver en el capítulo 5 que la iglesia está sentada al lado. It's in chapter 5. You could see it for yourself. Pero ahora Juan ve una multitud que está parada frente al trono de Dios, But now John sees that there's a multitude standing in front of the throne of que God. aparecen en el cielo delante de la misma presencia de Dios. They appear in heaven in front of the presence of God. Y él pregunta, ¿quiénes son estos? And he asks, who are these? En otras palabras, Juan no los reconoció. In other words, John didn't Quiere recognize decir this. que eran personas que en el tiempo que él habitó en la tierra, él no sabía quiénes eran. That means that in the people that were on the earth, he didn't even recognize Y them. la Biblia dice que uno de los ancianos le contesta, estas son las personas de todos los etnos, And one of the elders answered, these are the people from all the ethnos que literalmente fueron salvos y van a ser salvos en ese tiempo de tribulación. that were saved and will be saved in the time of tribulation. Una vez más, en el cielo donde Dios habita no hay lugar para el racismo y la discriminación. And I say it again, in the heavens there is no room for discrimination or racism. En el cielo donde Dios habita no hay lugar para el maltrato hacia otras personas por su origen étnico. Where God is in heaven, there is no room for mistreating those based on their color. La iglesia de Cristo debe rechazar el racismo y la discriminación. The church of God must reject racism or discrimination. Pero ahora usted puede decir cuando le pregunten o usted hablar por qué usted cree que es malo. Usted tiene fundamento ahora. Now you have a foundation to answer any question of why racism is Ahora bad. sabe por qué es malo. Now you know why it's bad. No porque lo dicen otros, sino qué es lo que Dios dice. Not because others say it, but it's, what does God say about La it? iglesia debe exponer a la luz de la palabra el racismo y la discriminación. The church must disclose this. Yo no estoy expose hablando this. que como iglesia salgamos con carteles y nos paremos frente a la Casa Blanca. We're not saying to go to the White House and bring out posters and say what God is saying Pero about sí estoy this. hablando que debemos orar y debemos hablar la verdad empezando en nuestras vidas y familias y la misma iglesia. But I am speaking about praying about this and speaking about this in our home and in our church. Debemos traer el evangelio de Jesús a esta situación. We must bring the word of God into this situation, No para unirnos al odio, al racismo, a la ira, al enojo de otros, not to unite anger and racism of others, sino para pensar qué haría Jesús con esa persona. but to think, what would God do with that person? Para someternos todos a Dios y a la autoridad de su palabra. To submit to God and His Escúcheme, word. iglesia. Listen to me, church. No importando la etnia de los demás, debemos tratarnos unos a otros con amor. Not paying attention to the ethnic group, we must treat each other with love. Volvamos al libro de Santiago donde empezamos para poder ir cerrando esto. And we're going to go back to the book of James to Por close. favor, no se desconecte. Please don't disconnect. Ya yo veo acá en esta pantalla que 8 personas se han I desconectado. already see about 8 people have disconnected from our channel. Tal vez a otra persona no le preocupe. A mí sí me preocupa. Concerns me. Maybe it doesn't concern many, Porque quisiera que usted recibiera. because I'd like for you to receive. La falta de conocimiento de la verdad nos trae destrucción. The lack of knowledge brings destruction. Tal vez usted está pensando y dice, pastor, yo nunca he sido racista con nadie. Maybe you're thinking, I've never been racist against anyone. Tal vez usted es un cristiano que dice, jamás he discriminado a nadie. Maybe you're a Christian, you say, I've never discriminated against anyone. Piense, por favor. Think, please. Favoritismo. Favoritism. Tratar diferente a alguien. Treat someone different. Esto quiere decir tratarlo como Dios no lo trataría. It's like saying, treating them in a way that God would not treat them. Santiago capítulo 2, verso 8 y 9 dice, James 2:8
and 9 says, Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley what you should do is follow the law que rige sobre todas las demás, that governs all the others, tal como está en las Escrituras. as it is in the scriptures. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Love others as you love yourself. Quiere decir que de la medida que usted se ame a usted, That means that in the same measure that you love yourself, usted ama a los demás. you love others. O sea, si usted no ama a los demás, That means that if you don't love others, usted no se ama a usted mismo con el amor de Dios, that means you don't love yourself with the love of God. quiere decir que usted no ha recibido el amor de Dios. That means you have not received the love of ¿Ha God. oído de Él? Have you heard of him? Posiblemente ha hablado de Él. Have you probably Pero esa es spoken la of him? razón por qué no puede amar a otros. But that's the reason why you can't love others, Porque usted no se ama a usted mismo because you don't love yourself de la manera que Dios lo ama. in the way that God loves you. Esto está muy claro. This is very clear. Santiago está diciendo aquí que el que quiera agradar a Dios James says clearly that whoever wants to please God debe de obedecer con esta ley suprema. must obey with this supreme law. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Love others as you love yourself. Aquí vamos a entrar en un lugar intenso. Here we're going to enter an intense moment. Por favor, permita que Dios le ministre en esta mañana. Please allow God to minister to you this Tal vez morning. usted fue víctima de racismo. Maybe you were a victim of racism. Tal vez usted fue víctima de discriminación. Maybe you were a victim of discrimination. A mí me ha pasado, a muchos nos ha pasado. Maybe it happened to me, and it's happened to many. Llegar a un lugar, le ven el aspecto físico. Arrive to a place and they look at your physical Me recuerdo aspect. años atrás viajando a las naciones a servir a Dios. Traveling to the nations Con un in the grupo de past hermanos en Cristo nos sentamos en una mesa en un restaurante en una calle with a group of brothers in Christ. We sat in a restaurant on the side of the street en un país europeo que prefiero no decir el nombre para que nadie se sienta ofendido. in a European country where I choose not to mention where it was El mesero specifically. ya nos había dado las cartas del menú para escoger la comida. The waiter had already given us the menu charts to choose our food. Y realmente no sabíamos si hablar en español o inglés. Él no era el idioma de aquel país, ni el inglés ni el español. We were not sure if to speak English because it was not the original Un language país there. europeo. It was a European country. Y de repente vemos que viene un hombre grande, como airado, gritando en su idioma. Suddenly we see this large man screaming in his language. Empezamos a hablar en español, por supuesto. And we began to speak in Spanish, of course. Y realmente no entendíamos lo que él decía, pero por su aspecto sabíamos que estaba airado. We didn't know what he was saying, but by his appearance, we knew he was angry. Llegó de una manera muy violenta, llegó a la mesa, nos arrebató a todos los menús de la mano And he came to the table and he snatched out our menus from y our hands. empezó como a levantarnos de la silla para que nos fuéramos. And he began to move the chairs so we could leave. Entendíamos por señas porque no entendíamos lo que decía, lo que estaba pasando. We understood by his physical language, but not because we understood his Y una language. persona que estaba en otra mesa, una señora que entendía algo de inglés, And another table, a lady who did understand it in that language and also spoke alcanzó a English. decirnos en inglés que era el dueño del restaurante y que quería que nos largáramos de ahí. She told us what he said, that he was the owner of the restaurant and he wanted us to leave. Porque como era el dueño del restaurante, él tenía derecho a escoger quiénes comían en su restaurante. Because as the owner, he chose who ate there and who didn't. ¿En cuántas veces no llegamos a un aeropuerto y presentamos nuestro pasaporte americano How many times you go to the airport and when you present our American y del passport, momento de que aquella persona oficial de migración vio su pasaporte americano, ya cambió su forma de tratarlo? and as soon as that person saw that you were American passport, they changed their complete. Hace un año fui a España y llevé a uno de nuestros pastores conmigo, I went to Spain and I took one of our pastors with me. hondureño, He was Honduran. trigueñito de piel. He's dark skinned. He ido varias veces a España yo. I've gone to Spain Era many su times. primera vez que él iba. It was his first time going to Ya this. los dos pasamos, agarramos nuestra maleta y vamos para afuera, We got our luggage and we were walking out en el aeropuerto de Madrid. in the airport of Madrid. Y de repente veo que dos oficiales vienen hacia nosotros. Then we suddenly see two officials coming our direction. Me ven a mí, me preguntan cómo estoy. They saw me, asked me how I'm doing. Yo le digo, muy bien. I said, I'm fine. Me preguntan si él viene conmigo. They asked me, is he coming with Yo le you? digo que sí. I said, yes. Entonces me dicen a mí, pase adelante, bienvenido. They told me, welcome, go Y a él on lo ahead. agarran y se lo llevan aparte. And they grabbed him and they took him apart. Lo tuvieron como 2 horas detenido ahí. They had him there for about 2 hours. Al final fue por el color de su piel. At the end, it was because of the color of his skin, Fue por su aspecto físico. because of his physical aspect. El creyente que ama a los demás como se ama a sí mismo The believer who loves others the way he loves himself es porque ha recibido el amor de Dios. is because he's received the love of God Y escoge amar a los demás como Dios le ama a él. and chooses to love others the way God loves him. Escúcheme por favor. Listen to Hay me, algo muy please. importante acá, iglesia. This is something very important, church. El no saber relacionar y tratar con los demás The not knowing how to treat others
es producto o viene de no conocer a Dios. It's product of not knowing God. Esto no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en todo con todas las personas. This doesn't mean that we have to agree with everything that others say. Tenemos diferencias, We have differences, diferencias de opiniones, differences of opinions, diferencias de hacer las cosas, differences of doing pero things. eso no nos da el derecho en Dios de tratar diferente a That alguien. does not give us the right in God to treat others differently. Una though. vez más, tal vez usted está pensando, pastor, yo no he discriminado a nadie, no soy racista. Again, you're probably saying, I'm not racist, I'm not a discriminator. Puede ser cierto, It might be true, pero tal vez usted ha tratado diferente a alguien en su but familia, maybe in your family you've treated someone en la differently. iglesia, In the church, por una forma de pensar, because of the way of thinking, por un comportamiento, una conducta. a conduct, or a behavior, O tal vez usted ha sido víctima de este trato. or you've been a victim of this treatment. Santiago capítulo 2, verso 9 dice así, In James chapter 2:9 says, pero si hacen discriminaciones, but if they discriminate, favoritismo, acepción de personas, favoritism, respect of people by appearance, por la apariencia o aspecto or looks are considered better entre una persona y otra, between one person and another, cometen pecado they commit sin y son culpables ante la ley de Dios. and are guilty before the law of God. Tal vez usted ha mostrado favoritismo con otros. Maybe you showed favoritism with others. ¿Cuántas veces en reuniones nuestras de la iglesia, How many times it's happened in our church, a mí no me gusta y lo saben los que están cerca de nosotros, and many that are with me know this, que nos sentamos varias mesas a comer that we sit down in tables to eat, y en la mesa donde yo me voy a sentar o mi esposa una comida diferente al resto? and in my table where I'm going to eat with my family, there's a different meal compared Si to usted me what others are conoce, eating. ¿sabe qué? No como. If you know me, I don't eat. No puedo comer. I can't eat like that. No puedo disfrutar esa comida. I can't enjoy that different No food. puedo dejar de ver a las demás mesas porque ellos les sirvieron pizza y a mí me pusieron carne. I can't look at the other tables that got pizza and I got meat. Y no es que soy muy bueno. And not because I'm a good person. Es algo que he sido aprendido desde pequeño aún en mi casa. I've just learned it even from my home. Pero aún en Dios lo afirmé más. Even in God, I have confirmed this. ¿Sabe cuántas veces íbamos personas de nuestra congregación a predicar a otros lugares? It's happened when we've gone to other places to preach. Y cuando venía el momento de la comida, veía las mesas servidas. And when it was time to eat, we saw the tables nicely Y set yo up. sabía que con nosotros iban 20, 22 personas. And then with us, there was about 20, 22 people. Pero en aquella mesa solo veía 8 sillas. And then in that table, I only saw eight chairs. Entonces yo me atreví a preguntar y And me I, invitaban a comer y preguntaba, ¿y los demás? and I dared to ask, and what about the rest? Algunas veces me decían, no, es solo usted el invitado. And they say, no, you're the only invited. Yo les he dicho muchas veces, no, gracias. And I tell them, no, thank you. Si ellos no comen, yo no como. If they don't eat with me, I don't eat. A veces usted dice, no, pastor, yo no soy racista. You say, Pastor, I'm not racist. Pero ¿cuántas veces tal vez usted en la televisión, en las noticias, Maybe in television you've seen in the news, vecinos, compañeros de trabajo, neighbors, or maybe employees. subámosle el fuego a la temperatura a esto. Let's raise the temperature on this. ¿Cómo trataría Dios al presidente de tu país? How would the Lord treat the president of your country? Yo sé que ahorita el fuego se enciende. I know that the fire is getting hotter. ¿Cómo trataría Dios al presidente Trump de Estados Unidos de América? How would the Lord treat President Trump of United States? Y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él dice ni hace. And I'm not in agreement with everything that he does or says. No gusto de muchas cosas como él las hace. I'm not okay with a lot of things that he Yo does. estoy de acuerdo con Dios. I'm in agreement with God. Que Dios no discrimina a nadie, That God does not discriminate anyone ni por su aspecto, by their ni aspect, por su lengua, nor by their tongue or ni the way por they su speak, ideología, or by their ideology o sea, su forma de or pensar. their way of thinking. Pero si usted quiere agradar a Dios, But if you want to please God, debería pensar cómo trata a los demás. you must think of how you treat others. Seguramente tenemos la tendencia a tratar bien a los que nos caen bien. We have the tendency of treating those good that we like. Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos, ¿de qué sirve que ustedes le den algo a los que les aman? Jesus told his disciples, "What good is it to give something to those that you love?" La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4:8, In 1 John chapter 8, no vaya ahí, solamente escuche, don't go there, just listen. que el que no ama no ha conocido a Dios, That the one that doesn't love does not know God, porque Dios es amor. because God is love. Yo no estoy diciendo que no tenemos diferencias. God is not saying we have differences. Lo que estoy diciendo es que todos fuimos hechos a la imagen de Dios. I'm just saying that we were made in the image of God. Eso también significa que todos delante de Dios tenemos el derecho That means that all of us before God have the right de ser perdonados, to be forgiven de recibir misericordia. and to receive mercy. Si Dios no discrimina a alguien, If God does not
not discriminate anyone. Si Dios no le trata diferente por su forma de pensar, por su lengua o su forma de actuar, And if God doesn't treat anyone differently by the way they speak or the way they act, ¿por qué usted le va a tratar diferente? why should you treat them differently? ¿Cómo Dios trataría a la persona que te faltó el respeto la última vez? How would God treat the person that disrespected you last time? ¿Cómo Dios trataría a la persona que realmente actuó en maldad para hacerte algún daño? Or the person that acted evil to hurt you? ¿Cómo Dios trataría a una persona en una posición de un cargo público How would God treat a person that's in a public charge que use mal su poder o su autoridad para hacer daño a alguien? that uses their power incorrectly to hurt someone? ¿Usted cree que Dios lo agarraría y lo pondría en un paredón y lo fusilaría? You think that God would put him on a podium and Escúchame, iglesia. kill him? Listen to me, church. No se ponga ahora a razonar cosas que no debe razonar. Don't begin reasoning things that don't make sense. Si usted quiere vivir una vida cristiana que agrade a Dios, If you want to live a life, a Christian life that pleases the Lord, no se trata solamente de que use la fe para creer por las cosas que usted cree recibir de Dios. it's not about using your faith in things that you believe in God. No se only. trata solamente que su fe sea aprobada en medio de esta crisis con la pandemia. It's not only about testing your faith with this pandemic. Se trata también que nuestra fe va a ser probada en nuestras actitudes y cómo tratamos a los demás. We're going to be tested in how we treat others. El mejor ejemplo para nuestra vida es Jesús. The best example is Jesus. Jesús nos mostró con la mujer samaritana, Jesús nos mostró con la mujer sirofenicia, He showed it to us with the Samaritan woman and the Phoenician que woman. no eran judíos, cómo Él los trató no siendo judíos. They weren't Jews and how he treated them not being Jews. El profeta Isaías dijo hace cientos de años atrás, Prophet Isaiah said many centuries ago en el libro de Isaías capítulo 53, verso 3, in Isaiah 53, hablando de Jesús, speaking about Jesus, dijo, todos lo despreciaban it says they all despised y rechazaban. and rejected him. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. He was a man who suffered pain and experienced much suffering. Todos evitamos mirarlo, We all avoided looking at him. lo despreciamos We despised him y no lo tuvimos en cuenta. and we disregarded him. Alguien me preguntó en estos días si en la Biblia habían casos de discriminación y racismo. And someone recently asked me if there was any cases of discrimination in the Y yo Bible. le dije sí, I said yes. hay un caso único There's one only y case, solamente está en la Biblia, and it's only in the Bible, en donde la humanidad discriminó and where humanity discriminated y ha sido racista contra Dios mismo. and has been a racist against God himself. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué disparate está diciendo? What are you saying, Pastor? ¿Dios fue discriminado y sufrió racismo? God suffered discrimination and racism? La Biblia nos enseña que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. The Bible says that God is 100% man and 100% God. La Biblia nos da a entender que Dios se hizo hombre en su Hijo Jesucristo y vino a la tierra. He became man by sending a son on earth. La Biblia dice que Jesús fue desechado, despreciado, tenido en poco y menospreciado. He was rejected and he was despised. La Biblia dice que Jesús estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. God was on earth and the world did not know. La Biblia dice que Jesús vino a lo suyo God came to his own, y los suyos no lo and recibieron. his own didn't receive him. Lo despreciaron, They rejected lo him. rechazaron They y despised todos him, nosotros hicimos igual. and we all did the same. ¿Cuántas personas en tu familia que tú les has hablado de Cristo? How many in your family you've spoken to Se about ven buenas Christ? personas, They look like good people. tú les amas, You love them, pero posiblemente han rechazado a Cristo. but possibly they have rejected Christ. Rechazar es equivalente a tratar diferente a alguien. Reject is equivalent to rejecting someone. Bíblicamente rechazar a alguien es negarle el amor de Dios a esa persona. Rejecting someone is denying them the love of God. Cuando Jesús apareció, la gente lo despreció. When God appeared, Jesus appeared, Su familia y sus amigos pensaron que estaba loco. his own family thought he was crazy. Lo abandonaron. They abandoned Y him. la gente que no lo despreció, And the people that didn't reject him lo evitó. avoided him. Pero a todos los que le recibieron, And those that received him, a todos los que creyeron en su nombre, but those that believed in his name, les dio el derecho de ser hijos de he Dios. gave them the right to be children of God. Yo quiero decirte algo. I want to tell you something. Todavía tal vez en tu mente puede estar ese pensamiento religioso Maybe in your mind you still have that religious mindset o tratando de justificar tus acciones. and trying to justify your actions. Todos nosotros, All of us, en alguna manera, in one way or another, hemos despreciado, have rejected, hemos rechazado a Dios, have rejected God, a Jesús. have rejected Hemos tenido Jesus. alguna actitud We've had some sort of attitude como discriminarlo, like discriminating him, tratarlo diferente. like treating him differently. Aunque usted diga yo no, Even though you don't,
Cada palabra de Él que no hacemos lo que ella dice even word of his that we do not follow, es una forma de rechazarlo a Él. is a form of rejecting him. La Biblia dice que Él es el verbo The Bible says that he is a verb que se hizo carne and he became flesh y vino a habitar entre nosotros. and came to live amongst us. El caso de racismo más grande en toda la humanidad. The largest case of racism in all Si usted quiere humanity, juntar en una sola persona and you want to put it together all in one person, el mayor racismo y la mayor discriminación, the greatest racism and discrimination, se llama Jesús de it's Nazaret. called Jesus of Nazareth. Y Él llevó eso para que usted y yo no lo vivamos, And he took that so you and I wouldn't live that. y si lo vivimos, que lo podamos en Él soportar, And if we do live it, that in him we would be able to tolerate it, pero que tampoco podamos hacer, para que no lo hagamos con otros. so that we don't do it to others. Así que yo quiero pedirle en esta mañana So I want to ask you this morning, que ahí donde está usted se ponga de pie. right where you are, that you stand to your feet. Yo no sé qué usted siente. I don't know what you feel. Tal vez en su país, en su familia fue discriminado. Maybe in your country or within your family you were discriminated. Tal vez fue tratado diferente por su aspecto físico. Maybe you were treated differently because of your physical aspect. ¿Cuántas situaciones tenemos en las escuelas hoy día How many situations do we have in schools today? que niños son tratados diferentes por su aspecto físico? The children are treated differently by their physical appearance. Resistimos, rechazamos el bullying. We resist bullying De otros niños tratando diferente a otros por su color de piel, of children treating each other differently because of the color of their por su skin origen étnico. or by their ethnic Lo origin. rechazamos. We reject that. Como iglesia rechazamos todo racismo y toda discriminación. As a church, we reject all discrimination and racism ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo rechaza. because we know that God rejects it. Es un rechazo directo contra Él. It's a complete direct rejection Es un against pecado him. contra Dios. It's a sin against God. Es negar el amor de Dios. It's denying the love of God. Es negar la obra de Cristo. It's denying the love of work of God. Es negarle a alguien más el ser portador de la imagen de Dios en sí mismo. It's denying the opportunity of a person to be the Voy a decir transporter of algo God's que a alguien image. puede molestar. Someone might get upset of this. Pero tanto el señor George Floyd era el portador de la imagen de Dios, Even George Floyd was a transporter of God's image, como el oficial de policía de Minneapolis que le quitó la vida. like the official that took his life. Nos es fácil pensar en Cristo a otros cuando son de nuestro grupo, It's easy to think of others when it's not our group. pero cuando se trata de otros But when it talks about others que no nos caen bien, that are not of our kind, que tenemos algo personal contra we have ellos, something against them, cambiamos de manera de pensar. we change the way of thinking. Ni siquiera pensamos que son dignos de misericordia, We don't even think that they're worthy of mercy. pero nuestro mejor ejemplo ha sido y sigue siendo Jesucristo. But our greatest example is Jesus Christ. Yo no era digno de la misericordia de Él. I wasn't worthy of his mercy. Yo no era merecedor de su perdón, I wasn't worthy of his forgiveness. mucho menos de otras cosas que Él nos ha dado. Much less of other things that he's already Su given amor, us. su palabra, His love, his word, su reino, his kingdom, su unción, su poder, his anointing, and his power. el confiarnos otras vidas, Upon trusting other lives, el darnos tantos privilegios. of giving us so many privileges. Yo no sé usted, I don't know about you. tal vez usted es una persona que siempre está justificando sus acciones. Maybe you're a person that's always looking to justify your actions. Yo fui muy orgulloso y arrogante, I was very prideful and arrogant. y Dios tuvo que hacerme comer tierra muchas veces God caused me to eat even dirt too many times para poder dejar de ser to stop being that way. esa persona que muchas veces le rechazó, That person that sometimes rejected, que muchas veces le dio la espalda. that turned their back against you. Quiero decirle ahí donde usted está, Dios And I want- está aquí esta mañana. And I want to tell you that God is here right now this morning. Yo siento la presencia del Padre de una manera muy especial, I feel the presence of God beautifully here, que nos vino a confrontar con una palabra, that came to confront us with this word, nos vino a corregir para restaurar, came to correct us, to restore us. nos vino a corregir porque nos ama, He came to correct us because he loves us. porque Dios al que ama es al que corrige. Because God, the one that loves, is the one that corrects. No se sienta mal porque Dios le hable fuerte. Don't be upset because God speaks to Si you Dios le strong. habla fuerte porque lo tiene que corregir, If God speaks to you harshly, it's because he's got to correct. siéntase seguro porque Dios le está diciendo porque te amo. Be confident that he's saying, it's because I love you. Padres y madres que nunca corrigen a sus hijos Mothers and fathers that don't correct their children y creen que es porque los aman. and thinks because En they love Dios la them. falta de corrección es falta de amor.
In God, the lack of correction is lack Ahí of donde love. está, le voy a pedir que cierre sus ojos. Right where you are, close your eyes. La presencia de Dios está aquí en esta The mañana. presence of God is here this morning. Y quiero invitarle a cerrar sus ojos, And I want to invite you to close your eyes, levantar sus manos como una señal de rendirse to raise your hands as a sign of surrender delante de la misma presencia de Dios, before the presence of God de nuestro Padre and Celestial. our Heavenly Father. Y que usted repita esta oración si lo cree. And that you repeat this word with me if you believe. Si usted cree a la palabra que ha escuchado, And you believe in this word that you've listened to. diga con todo su corazón: Say with all your heart, Padre Celestial, Heavenly Father, yo creo con mi corazón I believe with my mouth, y yo with my heart, confieso con mi boca and I confess with my mouth que hoy tú me has hablado. that today you have spoken to me. Yo recibo tu palabra, I receive your word. la recibo con mansedumbre. I receive with, No la voy a Witness. rechazar, I'm not going to reject it. la tomo para mi vida. I take it for my life. Decido practicarla, I decide to practice it. decido vivir por ella. I decide to live by it. Y ahora mismo, And right now, de todo corazón, with all my heart, voluntariamente, voluntarily, yo quiero pedirte perdón. I want to ask forgiveness. Si de alguna manera, If in any way de pensamiento, or thought, acciones, by any action, actitudes, or by any attitude, intenciones, with any intentions, yo he rechazado, I have rejected, he discriminado, or I have discriminated, he actuado sin entender, acting without understanding, de alguna forma racista, in any form of racism hacia alguien más, against anyone else, en la iglesia, in the church, fuera de la iglesia. out of the church, Perdóname, please forgive yo me. me arrepiento. I repent. Ahora entiendo mejor. I understand now clearly Si yo lo hice, that if I did it, te estaba rechazando a ti, I was rejecting you. te estaba desagradando a ti. I was displeasing you. Perdóname. Please forgive me. Señor Jesús, Heavenly Father, gracias, thank you porque tú fuiste rechazado, because you were rejected. sufriste racismo, You suffered racism. fuiste discriminado You were discriminated para que yo no lo fuera. so that I wouldn't be. Y si lo soy, And if I am, pudiera en ti soportarlo, would be able to tolerate it, pudiera ver más allá to be able to see further, y pudiera evitar hacerlo con otros. and to avoid doing it to others. Ahora mismo me arrepiento Right now, I repent y te pido perdón. and I ask forgiveness. Dame una nueva oportunidad. Give me a new opportunity. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdame help me a recibir to receive por la fe en Cristo by the faith in Jesus todo lo que el Padre tiene hoy para mí. all that the Father has for me today. Y por favor, úsame Please use me a ayudar a otros to help others en mi familia, in my family, en la iglesia in the church, y a otros que me rodean and others that surround me, a ser libres, to be free, ser sanos to be healed de toda discriminación of all y discrimination de todo racismo. and all racism. Te damos gracias, Señor. Thank you, Lord. Te damos gracias, oh Dios, We thank you, Lord, por toda tu misericordia, for all your mercies, por toda tu bondad, for all your bountiful, por toda tu provisión. your provisions. Gracias porque aún haberte dado la espalda algunas veces, Even if we turned our back against you, haberte dejado a ti. to have left you sometimes. Gracias que tú nunca nos has dejado, Thank you because you never left us. nunca nos has desamparado. You've never abandoned us. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesucristo, Right now, in the name of Jesus, hablamos sanidad al alma, al corazón we speak healing to the heart and de the aquellos soul, que han sido rechazados, to those that have been rejected, de aquellos que han rechazado, to those that have rejected, pero que también han sido rechazados. but that also have been rejected. Desde niños o jóvenes despreciados por su aspecto, As a child that have been rejected because of their por physical su appearance, nacionalidad by their nationality, o por su fe or by their faith, o por sus or creencias by their beliefs, o por el color de su piel, or by the color of their skin. y para que ellos no lo hagan con And otros. so that they don't learn to do it to others. Que en cada familia de la iglesia se levante la autoridad de tu palabra. That all families will stand up with the authority of your word. Padre, en el nombre de Jesús hablamos sanidad en el cuerpo de todo aquel que está enfermo. Father, we pray healing over all that are sick. Sanidad sobre todo aquel que fue contagiado con el virus Healing, COVID-19. healing over everybody that got contagious with the COVID-19. Sanidad donde hay cáncer. Healing where there is sick. Sanidad de toda enfermedad.
sickness of cancer. Hablamos tu paz y consuelo y fortaleza We speak your love and kindness al and corazón strength. de aquellos que han visto morir algún familiar en estos días. We send peace to those who have seen their family members die. Padre, declaramos provisión sobrenatural. We declare divine supernatural Declaramos provision. que tu palabra dice que nuestro Dios suplirá We declare that your word says that you will supply todo lo que nos haga falta all that we need conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor according nuestro. to your riches and glory in Jesus. Jehová es nuestro pastor God is our y heavenly Father. nada nos faltará. Jehovah is our pastor, Aunque and nothing andemos will en lack valle de us. sombra de muerte, And though I walk through the valley of shadow no of death, temeremos mal alguno. I will fear no evil. Su vara y su callado Thy rod and thy staff, nos infunden aliento. they comfort me. Te damos gracias, Padre, We give you thanks, por Father, tu presencia, for your presence, tu palabra, for your word, por tu protección. for your protection. Hablamos paz en nuestras We ciudades, speak peace over our cities, paz en Estados Unidos de peace América, over the United States of America, paz en Milwaukee, Nueva York, en Washington, en toda ciudad de Estados peace Unidos. in Milwaukee and Washington, all around the United States, La paz de Dios en Miami, peace of God in Miami, la paz de Dios en las ciudades de las naciones de la tierra. peace of God in the nations, the cities of the nations, Que brillemos con la luz de Cristo that we will shine with the light of Christ en medio de tanta oscuridad. in the middle of all this Y darkness. declaramos, Padre, que ni el racismo de la discriminación We declare, Father, that racism or discrimination van a prevalecer contra tu will iglesia. not prevail over your church. Que se levanta la iglesia de That Cristo the church of Christ will stand con la luz de Jesús with the light of Jesus para poder restaurar, to be able to restore, sanar heal, y ser usados por Dios and be used by God para servir a to otros serve others y amar a otros como Dios nos ama. and call others as Lo God declaramos calls us. en el nombre de We Jesús. declare it in the name of Y es que Jesus. los que lo creemos decimos And amén. those that believe Y it amén, say y amén. amen, amen.